habiendo de todo, mira, ¿quién llegó? Nuestro querido Jesús Zabaleta Castro. Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812. Memorias y olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta. Jesús, querido para mí, aclaro, bienvenido. Correspondida, querida Viridiana. Ah, mira, par de falsos. Par de falsos. Ay, ay, ay. Ay, ay, no. Bueno, pero sígale, qué bonitos los dos. Ándale, síganle. Denle. Así estabas tú con Nat. Ay, no, sí te felicité. Ay, no, sí No, me dio muchísimo yo he gusto. dicho que yo... Ay, qué felicidad. Sí, por mi parte. Límites de los dos. Sí. Dile a ella, ya se fue. Ajá. Bienvenido, Jesús. Zabaleta. ¿De qué toca hablar esta Vamos a mañana? hablar de uno de los personajes más oscuros en la historia nacional. Benito Juárez, En las- para ti. Ah, ¿cómo sabían? Ya se- Contigo no es difícil adivinar. Y luego... Llevamos 20 años conociéndote, Jesús. Y la semana próxima vendrá al mejor hombre que ha pasado por acá. Don Porfirio. Don Porfirio, El cabrón. hombre más grande en la Y ahí historia sí de le México. llamo a Nat que se quede conmigo para José María meterte Morelos un- y Pavón. Bien, pues justamente el 18 de ¿Has dicho julio, que Don Benito ha sido el personaje más oscuro? uno de los personajes más oscuros. Pues era Qué moreno. fuerte. No por el color de la piel, Ah, pensé que sino por porque tú eres medio racista, la igual, historia que no se conoce habitualmente A de ver. él. Ajá, o la que tú vas a contarnos. No, la es que contaron te sus inventas contemporáneos y la que está Ajá. en el diario de los debates del Congreso de A la ver. Unión. Pero ¿Cuál es el mañana, tema? 18 de julio, se cumple un aniversario más de su fallecimiento. Murió el 18 de julio de 1872. Resultado de ¿A qué una... edad más o menos sería? 64 años. Murió relativamente joven. Igual Miguel Hidalgo murió a los 66 años y se le ha pintado siempre como un anciano. Ajá. Pero es parte de las mentiras de la historia nacional. ¿A Se poco crean no estos era mitos. así? Sí era así, ¿no? No. Físicamente la descripción no coincide. No hay descripciones fehacientes. El retrato que comenzó a venerarse O sea, el hombre calvo, encanecido. sí, ¿no? se generó la idea de un patriarca, Ujú. que habitualmente son de mayor edad, son los ancianos de las comunidades, de los pueblos o de las naciones. Y fue Maximiliano de Habsburgo quien ordenó que se hiciera un retrato de Juárez y el artista se le ocurrió pintarlo así. De Hidalgo. Así es. Ajá. Perdón, dije de Sí, Juárez, sí, de de Hidalgo. Hidalgo, Y ok. el artista se le ocurrió pintarlo así. De Juárez hay fotografías, Sí, fotografías claro. diversas Ujú. que demuestran su origen indígena. Ujú. y Su ya- baja talla. ¿no? Sí, así Ujú. es, baja estatura, y dada su evolución, era un hombre que era adicto al alcohol, y el alcohol propició parte de sus padecimientos que lo llevaron a la muerte, como Ok. hoy recordaremos. Pero empezamos por los prolegómenos Don de Porfirio este... Jiménez. Porfirio No, Jiménez. Díaz. Díaz, Don Porfirio. Empezamos por los prolegómenos Estamos hablando del de asunto. El otro que Benito. venía aquí, ¿cómo era aquel que también chupaba mucho? Que era ¿Aquí una venía? eminencia. Victoriano Huerta. Ah, don Porfirio Muñoz Ledo. Muñoz Ledo. Ah, bueno, pero era un hombre brillante. Juárez no fue tan brillante como se ha dicho y está demostrado. Si vemos sus textos, incluso con errores ortográficos, los También comparamos. chupaba Calderón, dime que es brillante, porque para ti ahora... No, resulta- él es hábil y sagaz, Ah, no brillante ni mira. me parece que sea Ah, inteligente. bueno. Pero Muñoz Ledo era un hombre, Hasta que coincidimos Muñoz Ledo en era un algo. hombre brillante. Muñoz Ledo fue un hombre brillante, uno de los mejores oradores que ha tenido este país en el siglo XX. Sí, con Un buena hombre- memoria, pero pero polémico en todos sentidos. salía Era un caro hombre que sabía la abordar noche. cualquier tema y con una experiencia. De los viejos priistas, de esa vieja guardia que se forjó, tal vez no con la misma Yo hablaba vehemencia, de... pero Mario Moya Palencia fue otro de los grandes políticos de los Pero años yo hablaba 70. por lo que chupaba, no por lo otro. Es que todos eran alcohólicos. El propio Jesús Reyes Heroles consumía alcohol. Ah, bueno, casi y todos, y fue ¿y el quién último no? ideólogo del PRI. Es que el alcohol está en la boca de todos Sin nosotros, duda, lamentablemente. Sin duda, pero Por en eso. algunos genera estragos. Ajá. El propio Victoriano Huerta, acusado de alcoholismo, Claro. demostradamente alcohólico, era un hombre de una capacidad militar enorme. Y cuando se le veía descompuesto era cuando justamente se excedía y muchas veces pasaba esto. Pero cuando estaba en traje de gala, cuando estaba dirigiendo a sus tropas, era un militar íntegro. Bien, pues recordemos a Juárez. Hablaba Juárez. de los indicios. El primer dato de la enfermedad de Juárez se dio el 17 de octubre de 1870, es decir, 2 años antes de su muerte. Y fue una compresión en el pecho que lo llevó a una reducción de su frecuencia cardíaca a 30 por minuto, es decir, Wow. bajísima. ¿Las pulsaciones? Así es, bajísima. Indurain tenía eso.
Fue campeón del pero Tour de vaya, Francia, no en términos patológicos, de sino forma fisiológicos. Sí. Fue atendido por Francisco Menocal, un médico que al mismo tiempo era diputado, y al avisarse en el Congreso de la Unión que Juárez estaba enfermo, se trasladó a su hogar, que estaba en la actual calle de Serapio Rendón, y lo atendió. Ahí se determinó que era una parálisis del gran simpático, es decir, que estaba deteniéndose su sistema nervioso autónomo, recordando que hay dos vertientes, el simpático y el parasimpático. Sí. Lo atendió, el nada simpático. Y el aburrido. absolutamente nada simpático. Y fue atendido, pero a la semana tuvo otro cuadro semejante, y fue recayó. Atendido de nueva cuenta por Francisco Menocal. En enero de 71 murió su esposa. De Don Y Benito. eso le generó también Depresión. una recaída. Y justo la víspera de su cumpleaños, el 20 de marzo de ese año, 1871, tuvo de nueva cuenta un ataque. Ya fue atendido por otro médico, Rafael Lucio, que lo estabilizó y le dio seguimiento, pero después tuvo otros cuadros que lo llevaron a que el 8 de julio, es decir, 10 días antes de su muerte, el 8 de julio de 1872, presentase un cuadro más grave. Y ahí lo atendió ya el médico Ignacio Alvarado. Fueron 3 médicos quienes lo atendieron, y con el mismo diagnóstico. Inicialmente era una afección cerebral, dijeron era una inflamación del cerebro. Después dijeron que era una parálisis del gran simpático. Y la atención que se le dio ante un cuadro de angina de pecho fue cambiarle su dieta, y le dieron una dieta que incluía media copa de vino, Tinto. pulque, ¿Qué? pulque, Tinto decían que... jerez, además, o sea, Lo mataron. Lo empedaron. huevos Era la anestesia. Lo dejaron borracho. huevos fritos, frijoles, ¿Amarilla por qué? bistec, emborrachar. salsa picante de chile piquín, así lo dice la No, prescripción ¿quién es? médica. Ese Así médico es. lo mandaste Así- tú. No, eso tenía que comerlo entre 1 y 2 de la tarde. Y ya por la noche, una copa pequeña de rompope a las 9 de la No noche. me digas. Con esa Ese dieta fue era para acelerar su proceso. Terrible dieta, pero fue la que prescribió el médico. Y fue ya el 18 por la mañana, el día 18 de julio de 1872, a las 11 de la mañana presentó de nueva cuenta el cuadro, estuvo en cama. Aún así, decidió continuar trabajando y atendió a algunos servidores públicos federales. Sin embargo, se agravó en la noche. Ya en el Y a lecho las 11 de la noche falleció. Mira. Después de un tratamiento que se daba en la época para esos cuadros, terrible, que era la aplicación de agua hirviendo en la zona afectada, es decir, en el pecho. No me digas. pero- Obviamente, salvajada. dice el mismo médico que lo atendió que Juárez gritó exigiendo que no lo siguiera atendiendo, Dios pero era el mío. tratamiento de la época. Eso provocaba, por supuesto, quemaduras Quemadura. de tercer grado. ¿Cómo no? Sí. Y O así sea, le fue ponían como- agua hirviendo en el pecho. Así es, agua hirviendo. Dejaban caer el agua hirviendo en el No. pecho, en la zona cordial, que era el ¿Para tratamiento. Que era, entiendo yo, el principio de reactivar el corazón mediante un choque. Un choque, Sí, pero era sumamente agresivo, pero sumamente eso es violento. una salvajada. Y fue a las 11 de la noche que Benito Pablo Juárez García murió el 18. ¿Cómo se llamaba completo? Benito Pablo Juárez García. Mira. Murió el 18 de julio de 1872, culminando una serie de reelecciones que lo mantuvieron en el poder casi 15 años. Oye, ¿y 14 cómo vivió el años y medio. país? ¿Se sabe la muerte de Don Benito? Yo creo que es parte de una dinámica social. Primero tuvieron que mentir cuando estaba ya enfermo entre el 8 y Moribundo. el 18. Como Juanji Este, cuando nos dijo no. que Colibríes no había descendido. No, Así yo no es, fui. así, Con Franco hicieron lo mismo. Bueno, a Franco sí lo mantuvieron primero Exacto. con No, de verdad. respiración artificial, Sí. y después ya muerto, Lo postergaron. no postergaron la anunciaron noticia, su ¿no? misma muerte. Tenían miedo a una reacción de Europa para Así que es. el franquismo cayese. Sí, y pero lo llevaron. vi cómo crearon un mecanismo, estaba todo el aparato atrás de una habitación, Ándale. y cuando despachaba con sus Franco. ministros, sí, Arias Navarro era sí, el que quedó en su lugar. así, sus ministros Ajá. estaba conectado a diferentes Sí, aparatos sí. para mantenerse vivo, Sí. y que se viera la fotografía que él estaba ahí o la película. Bueno, volviendo a don Benito Juárez, en este que caso, nada que ver con aquel primero se mintió, sinvergüenza.
lo que dieron a conocer es que se trataba de una inflamación de la rodilla, un reumatismo de la rodilla. Como ácido úrico. La Sí, gota. La gota. sí, pero igual esto nos habla de las mentiras que se dan desde siempre para Sí, ocultar para una realidad. ocultar. Hubo alarma en el Congreso de la Unión porque específicamente había que pensar quién se iba a ¿Quién se encargar queda? Claro. de reemplazarlo. Y finalmente tuvo que darse a conocer la verdadera causa de su afección y posteriormente de su muerte, que se dio a conocer al día siguiente. Ujú. Pues era un 18. hombre querido, ¿no? O sea, más allá de la percepción. O él- sea, en ese momento No le sí preguntes fue eso un a- duelo importante para el país. A ver, es que tenía muchos adversarios Juárez y de hecho había disminuido su poder ya que teniendo casi 15 años en el mismo, ya estaba dividido el Congreso de la Unión, había división también entre los gobernadores, jefes militares que no estaban de acuerdo, había otras dos vertientes encabezadas por Sebastián Lerdo de Tejada y por Porfirio Díaz Mori, que estaban siempre contrarrestando a Juárez, y por supuesto fue Sebastián Lerdo de Tejada quien se encargó de reemplazarlo en la presidencia de la República. Sebastián Lerdo de Tejada. Él fue el que Así es, sufrió en la... así es. Interino. Que era Estuvo de interino. y después fue constitucional, Ajá. que él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Ah, Constitución a de él le 1857 preveía justamente eso, que ante la ausencia temporal o definitiva del presidente de la República sería de la el presidente de la Suprema. Suprema Corte de Justicia O de la sea, Nación sería quien en se este encargaría de caso- esto. Norma Piña. Norma Piña. Sí, Ah. y recordar que Juárez fue el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación electo. Hubo elecciones a partir de la Constitución de 1857. Esta fue presentada, juramentada el 5 de febrero de 1857. 7 días después, el 12 de febrero, se aprobó la Ley Orgánica Electoral. Dile, como en las elecciones de hace un mes. Claro. No, igualito. aquellas fueron más claras, por Más- una razón básica, Claro. porque se daba el principio de la elección indirecta, es decir, el pueblo elegía a los electores y estos a su vez elegían a la autoridad correspondiente y hacían campaña juntos en el mismo texto, el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadores y diputados según el partido al cual pertenecieran. Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Hoy recordamos a Benito Pablo Juárez García en 18, el aniversario de su luctuoso, fallecimiento, luctuoso. 18 de julio de Mañana. 1872. Mañana. Te piden algunos radioescuchas que nos hables sobre el mezcal en Morelos y su historia a propósito de este De tema la que ahora está en denominación. boga de la recuperación de la denominación de origen, ¿no? Es muy interesante porque ha habido debate al respecto y ahora todo el mundo quiere ser estudioso de la historia del mezcal, digo, las modas así son. Y yo no comparto esta idea que del Colegio de Morelos surgió, de que hace 278 años se inició la producción de mezcal en Morelos. Esos procesos llevan años, no puede ser a partir de una fecha o de un año específico. Claro. Lo que debieron decir es que hace 278 años Ya. existe un documento Claro, que ya. que es una solicitud, pero si tú ves toda la propaganda, De una maestra mezcalera que hizo esta sí, solicitud pero para que... si tú ves toda la propaganda, hace 278 años se inició la producción de mezcal, No, una tradición de Yo 278 escuché años. claramente al director del colegio Ya. que dijo, Vámonos. Ya a nos partir de vamos, ahí sí. es donde ya encontramos un referente. Sí, En la pero si siguiente ven participación hablamos del la tema, ¿te propaganda al Bueno. respecto, Bueno. dice una tradición de 278 años. Eso no es cierto. Data de mucho antes. La siguiente semana Estoy de acuerdo. Hablamos del tema. mezcal Va, específicamente, Perfecto, sí. 8:35. Vale. volvemos. Nuestro